Aquí cerramos, digamos, ese ciclo de 5 presentaciones que les hablaba con el balance teórico y práctico de lo que se está haciendo hoy en el mundo. ¿Qué debemos pensar nosotros? Si vamos a pensar en una política para Colombia, ¿hacia dónde nos debemos mover? Porque hay muchos temas que ustedes saben, aquí llegan como modas y de un momento a otro cambian. Entonces la idea es un poco ver qué se debe hacer en este momento. Entonces vamos a revisar un poco ese tema con base en 8 categorías que nosotros definimos como las categorías básicas de la gestión del talento humano en el sector público. Incluyen el tema de reclutamiento, selección, retención y desvinculación, que las atamos, digamos, las juntamos como para tener en cuenta el ciclo de vida del funcionario público, formas de contratación y diseño de puestos de trabajo, compensación, gestión del desempeño, desarrollo personal y profesional, negociación colectiva, diversidad y el rol mismo de la Oficina de Talento Humano. Entonces vamos a avanzar un poco, digamos, en la parte teórica como para contarles un poquito dónde estamos y después pasamos a hacer un paralelo entre lo teórico y lo práctico, ya les voy a mostrar. Entonces, ¿qué ha pasado en lo teórico? Este tema de la gestión de los recursos humanos ha sido una de las áreas de mayor crecimiento en los últimos años en la investigación en gestión pública. Yo asisto a conferencias internacionales en este tema de gestión pública y siempre, digamos, en los últimos 5 años, el área de mayor crecimiento es gestión del talento humano. Entonces, eso deja ver que esto está creciendo mucho en términos de instrumentos y de prácticas, de cosas que se pueden, digamos, utilizar y pues eso es bueno, digamos, para nosotros. Lo que uno ve es el avance, digamos, acumulativo de conocimiento en la gestión del talento humano desde un modelo burocrático, digamos, esa idea de la gestión del talento humano basada en el mérito, en las reglas, en las jerarquías. Pasa un poco, digamos, en los años 80 con esta idea de la nueva gerencia pública a una idea mucho más gerencial, de eficiencia, de enfoque al cliente, de servicio y creación de valor público. Este modelo, digamos, rompe un poquito con el modelo burocrático, pero genera una serie de tensiones que se ven muy claras en un país como Colombia. O sea, Colombia no había alcanzado a profesionalizar su servicio público y de un momento a otro empiezan a decirle, bueno, ahora usted tiene que volverse gerencial, cuando no habíamos alcanzado ni siquiera el criterio del mérito. Entonces, de alguna forma, Colombia vive en esta contradicción entre tenemos que todavía profesionalizar mucho más nuestro servicio civil, pero también avanzar hacia un modelo mucho más gerencial. Y los modelos más recientes que se basan en esta idea del Estado servidor y el Estado estratégico que trata de asumir un rol más racional en la planeación de la gestión del talento humano y darle un rol más estratégico. Entonces la idea es que nosotros no nos casamos con ninguna de estas versiones, lo que creemos es que esos modelos son compatibles, que de hecho por la misma situación en la que está el país en este momento y como lo pudieron ver tanto en el análisis de Jaime Torres como en el análisis del resto de investigadores, nosotros nos encontramos como en un punto intermedio en todo. Entonces la idea es tomar las cosas buenas de cada modelo y tratar de combinarlas para formar una política mucho más coherente y mucho más integral. Hay un autor que se llama Condry que muestra un modelo híbrido y él dice, bueno, mire, usted tiene que balancear varias cosas. Primero, ¿qué centraliza y qué descentraliza? Todo depende. Hay cosas que pueden ser centralizadas, hay cosas que pueden ser descentralizadas. La idea es que usted logre entender qué es lo que debe ir en cada categoría. ¿Qué flexibiliza? ¿Y qué no se debe flexibilizar? El mérito es importante, o sea, no todo es salir del mérito, no se necesita, digamos, eliminar el mérito, pero también a ciertos niveles el mérito puede generar unas patologías burocráticas que no queremos. Y de alguna forma moverse hacia un modelo más estratégico y es cuánta gente necesitamos, para qué necesitamos esa gente y qué tipo de gente debe tener. Entonces un poco partimos de esa idea de ese modelo híbrido como el marco teórico de nuestra propuesta y de lo que vamos a plantear como el modelo de política de gestión de talento humano a partir de este proyecto. Por el otro lado, esa es digamos como la revisión teórica. Por el otro lado hacemos un benchmarking, que es una referenciación comparativa, es comparar países, mirar los gobiernos que están haciendo. Y lo que hicimos fue identificar como grupos clave en temas de gestión del talento humano, países que tengan, digamos, alguna razón por la cual nosotros debamos mirar sus políticas de gestión del talento humano. Entonces, por obvias razones incluimos los países latinoamericanos, digamos, ahí tenemos Brasil y Chile como referentes claros de tipos de reformas que son, digamos, disímiles. El modelo brasilero es mucho más burocrático, el modelo chileno es mucho más de gestión pública, de gerencia, entonces la idea es tratar de combinar cosas y mirar ellos qué tienen para ofrecernos a nosotros. El caso de países recientes que han introducido reformas muy interesantes, por ejemplo Perú, es un modelo que hay que mirar, también lo revisamos, digamos, de forma profunda. Por el otro lado están los países pertenecientes a la Commonwealth, que es esta asociación de países generalmente anglosajones con sistemas parlamentarios, países muy pequeños, que son relevantes. ¿Por qué? Porque allá fue los países donde más se implementó la nueva gerencia pública.
Entonces en esos países se implementaron muchas reformas que incluso después fueron reversadas. Esto llegó como una ola muy fuerte del New Public Management y de alguna forma hoy lo que se está haciendo es revisar qué sirvió de eso y qué no. Entonces la idea es precisamente por eso tenerlos en cuenta hechos. Hay unos países emergentes, generalmente en Asia del Este, que han sido muy hábiles en combinar mérito con gerencia. El caso de Filipinas, el caso de Singapur, el caso de Corea del Sur, son modelos que han logrado encontrar como ese punto de equilibrio entre estas dos visiones. Y por obvias razones metemos los países pertenecientes a la OECD. Colombia está en proceso de solicitar su acceso a la OECD, entonces creemos que ellos tienen, digamos, unos estándares de prácticas de gestión del talento humano muy claro y muy establecido. Creemos que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces lo que les voy a mostrar de aquí en adelante es esa comparación, digamos, entre la teoría y la práctica. ¿Qué dice la teoría en cada una de esas categorías? ¿Qué dice la práctica? ¿Qué se debe hacer? En la primera categoría, reclutamiento, selección, retención y vinculación, les voy a hablar por separado de cada uno. Entonces, en reclutamiento, ¿qué dice la literatura que se debe hacer? Las organizaciones públicas se deben volver más activas. Generalmente las organizaciones públicas esperan a que llegue el candidato. La idea es que un poco se asuma lo que se hace en otros países, que generen una serie de actividades que permitan atraer a los candidatos y además faciliten su vinculación. Hoy a través de las tecnologías de información, de bancos de hojas de vida electrónicos, de compartir hojas de vida, digamos, entre diferentes entidades y hacer pruebas en línea, por ejemplo. También, digamos, en esa materia de, digamos, generar una serie de actividades que permitan acercarse a los posibles candidatos, hacer ferias profesionales, acercarse a las universidades, generar programas de reclutamiento de jóvenes brillantes egresados de las universidades, que es lo que se hace en algunos países. Y pues darle más visibilidad a los procesos de selección en los medios de comunicación. En Colombia, en general, esto se ve de una forma muy pasiva. ¿Qué están haciendo los gobiernos? Que es el otro lado allá. Entonces, claramente, el tema de las tecnologías de información y comunicación es hoy, digamos, como la herramienta que se está usando mucho. El tema de crear bolsas de empleo electrónicas, por ejemplo, en el caso de México y de Filipinas, es algo que ha funcionado muy bien. Las ferias laborales en universidades y escuelas tecnológicas para atraer a los mejores egresados, que se hacen en Estados Unidos. Y programas que se llaman High Flyers, que son básicamente programas que reclutan jóvenes desde muy pequeños, desde salidos de la universidad y les ofrecen una carrera de largo plazo en el sector público muy promisoria. Eso es algo que hay que pensar. Luego pasamos al tema de selección. Y es, digamos, aquí hay una pregunta importante para ustedes que son los expertos y es, ¿qué debe ser centralizado y qué no? Deberíamos pensar en el proceso de selección, hay cosas que se pueden centralizar, hay cosas que no, hay algunos procesos de selección de algunos cargos que pueden ser centralizados, hay otros cargos que de golpe no. La idea es que pensemos cómo flexibilizar ese tipo de cosas. Y la otra, pues usar prácticas del sector privado para la selección también, manteniendo el mérito, pero usando también elementos que usan los headhunters y las compañías de selección para tratar de hacer mucho más dinámica y mucho más rápida la selección, porque ese es un cuello de botella gigantesco que tenemos en este momento y ustedes lo saben mejor que nadie. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Generalmente están usando muchos métodos del sector privado. Entonces, métodos de evaluaciones psicométricas, pruebas de habilidad de competencias específicas en inglés o en informática, uso de headhunters. Hay diferentes mecanismos que obviamente vamos a considerar dentro del análisis de las iniciativas de política. En general uno lo que observa es que, por ejemplo, en Latinoamérica esto se está moviendo mucho hacia el diseño de mecanismos específicos de selección, por ejemplo, directivos. El caso de Perú ahorita y su modelo de alta gerencia es un modelo muy interesante para ver en esos temas de selección. En retención, esta es una palabra que no le gusta mucho a nuestra experta en recursos humanos, en gestión de talento humano, Paula Rosso. Ella me dice que se debe decir de otra forma, no me ha dicho cómo, pero básicamente es esa idea de tratar de fidelizar al funcionario público, tratar de generarle un sentido de pertenencia por la entidad a través de una serie de beneficios que le hagan sentir que es valorado y que la organización lo considera un actor fundamental dentro de su organización. Entonces, la idea es un poco hoy que esos diseños de esos incentivos sea estratégico, que esté atado a una estrategia correcta de la organización y que sepa para dónde va, que no sea simplemente darle cosas a la gente, sino que tengan algún objetivo claro. Aparecen ahí elementos como no solo la retención de la organización, sino la retención del sector público. Y ahí deberíamos pensar cómo se facilita la movilidad de los funcionarios públicos entre las diferentes entidades del sector público colombiano. Ese es un tema donde hemos sido pues muy poco activos.
Y el otro es el tema de cómo ampliar el uso de beneficios, por ejemplo, como lo hace el sector privado, no solo para el funcionario público, sino para la familia, que la familia del funcionario público también se sienta orgullosa de que su papá o su mamá participen, sean funcionarios públicos y tengan una serie de beneficios a partir de ser funcionarios públicos. El tema de desvinculación, que es básicamente está relacionado con cómo facilitar los procesos de jubilación, cómo hacer los procesos de despido. En esto, digamos, los países han sido mucho más tímidos, pero es un tema que debemos pensar. Lo que se ve en general es que algunos países se están metiendo como en la flexibilización de el diseño de puestos de trabajo, cuando las personas ya pasan cierta edad, qué tipo de funciones deben hacer o qué no deben hacer. En eso hay algo de actividades. En general lo que uno observa es que se enfocan mucho más en las causales de destitución e inhabilidades, por ejemplo en el caso de Singapur y de Perú. En las formas de contratación y diseño de puestos de trabajo es donde entra más este modelo de planeación estratégica. Es básicamente cómo hacer un cálculo objetivo de las necesidades de la planta de personal de las organizaciones, cómo definir los cargos de una forma racional y de una forma mucho más inteligente y que esté acorde a las necesidades de la organización. Entonces, en este tema de prácticas ha habido, digamos, una diversidad de estrategias usadas por diferentes países. Por ejemplo, usar contratos fijos para gerentes. Eso es algo que, digamos, se ha hecho en Chile, en Nueva Zelanda, los contratos at will que se hacen en Estados Unidos, con resultados positivos y negativos. Entonces, eso hay que mirarlo con cuidado. La idea de la renovación de los contratos a partir de las evaluaciones de desempeño, hay mucho problema, como hemos hablado, con este tema de la evaluación de desempeño, no solo en Colombia, sino en todos los países. ¿Cómo atar eso? Pues crear el incentivo correcto, por ejemplo, pensando en la idea de la renovación de contratos a partir de esa evaluación. Crear grupos ocupacionales es algo que se hace en Canadá, por ejemplo, para facilitar la movilidad. Entonces, usted no tiene un cargo, sino pertenece a un grupo ocupacional y eso hace más fácil que se mueva a otras organizaciones. Lo mismo que en México y Perú, que lo que hacen es estandarizar y unificar, digamos, todos estos cargos. Y obviamente ahí aparecen nuevas formas de trabajo como el teletrabajo y las formas de trabajo compartido como estrategias que están usando los países. En el tema de compensación, pues hay mucho, digamos, del pago por desempeño, con doble evidencia. Hay unos que dicen que es bueno para el sector público, hay otros que dicen, muchos más que dicen que no es tan bueno, que genera una serie de negativos, de efectos negativos sobre los funcionarios públicos. Entonces la idea es un poco revisar ese tema de incentivos económicos y por el otro lado mirar el tema de escalas salariales. Cómo hacer los salarios del sector público menos diferentes de los sector privado, desde los del sector privado, especialmente los cargos medios y altos. En esto los países están avanzando de manejar incentivos individuales a incentivos organizacionales, o sea, crear un incentivo para la organización en temas de presupuesto y en temas de beneficios, digamos, para los empleados. En varios países se han hecho, particularmente Chile, Perú y Ecuador, por ejemplo, han sido muy hábiles en aumentar las escalas salariales y disminuir la compresión salarial en el sector privado, en el sector público, que a veces es muy alta. En sistemas de gestión de desempeño también, o sea, lo que dice la literatura es, mire, usted tiene que avanzar a crear cosas mucho más propositivas, cosas que estén atadas a la estrategia de la organización y hacerle seguimiento real, no solo por la formalidad de llenar formatos y hacer indicadores, sino porque tenga un efecto sobre la estrategia de la organización. Entonces ahí varios países han iniciado modelos de indicadores que permitan hacer un seguimiento al desempeño mucho más objetivo que la misma evaluación del jefe, como se hace en varios países. Crear una serie de instrumentos, reportes anuales para hacer seguimiento a la organización y hacer consciente a la organización de que son un equipo. Eso se usa, digamos, en varios países. Un tema de presupuestos por desempeño y de centros de evaluación externos. Eso es algo que se ha empezado a usar, digamos, contratar gente de afuera para quitar el efecto político de la evaluación de desempeño interno dentro de la organización y sacarle un poco hacia evaluadores externos. En el tema de desarrollo profesional, pues el reto aquí es básicamente usar modelos más parecidos a los del sector privado, ampliar más allá del tema de solo capacitación, que muchas veces es el enfoque que se usa en las organizaciones, y tratar de vincular esos modelos a la estrategia de la organización. Los países lo que están haciendo es hacer programas de capacitación mucho más atados a las necesidades de la organización y no a las necesidades del funcionario, que es lo que pasa no solo en Colombia, sino en varios países, y tratar de alinear, digamos, esos programas de capacitación, por ejemplo, con incentivos. Crear programas de capacitación en el exterior, capacitación en temas específicos de competencias que hagan que el funcionario sienta que está aportando a la organización a la hora de capacitarse y no al revés, que la organización esté aportándole al funcionario únicamente.
Hay otros dos temas que son importantes y es el tema de negociación colectiva que aparece con vigencia, digamos, en los últimos 10 años en muchos países. Colombia ha entrado también en este tema, como lo mencionaba Enrique, y pues es un tema importante en términos de negociaciones salariales y negociaciones de planes de beneficios en convenciones colectivas. El tema del manejo de la diversidad que mencionaba Paula es otro tema que tenemos que mirar. Ahí, digamos, lo que se dice es, usted tiene que entender cómo es su población, cuál es la demografía de su organización, entender dónde están las minorías, dónde están los grupos mayoritarios y de alguna forma diseñar planes de beneficios ajustados a esa distribución demográfica. Y por último, el rol de la Oficina de Talento Humano. Ahí entendemos dos niveles, digamos. El nivel macro, la literatura dice, bueno, definición de políticas a nivel nacional, crear líneas, definir cómo, digamos, crear valores públicos entre los funcionarios públicos, crear esta idea de servicio público y de motivación al servicio público. Y a nivel micro, las oficinas de talento humano en las organizaciones, ejecutar. Y un poco tener claro cuál es la competencia de cada una. Esto es algo que, digamos, es muy frecuente en la literatura. En la práctica lo que se ve es que efectivamente los países están avanzando hacia una oficina macro muy estratégica, muy técnica, que se encarga de definir las grandes líneas de la política y cederle la ejecución a las oficinas al nivel micro, de tal forma que tengan más autonomía en la definición de diferentes temas, de beneficios, incentivos, etcétera. Si uno mira una tipificación, y esto es como para dejarlos con un pequeño motivador para el taller que vamos a tener en la tarde, uno mira que Colombia está todavía en este cuadrante, que lo que mezcla es el modelo gerencial y el modelo burocrático con un sistema centralizado y descentralizado. Colombia se encuentra todavía en un cuadrante burocrático centralizado. Eso no es ni bueno ni malo. La pregunta es ahí donde queremos estar, es ahí donde debemos estar y un poco lo que pretendemos es darle respuestas alrededor de eso con este proyecto. Muchas gracias.